muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva audición de Aquí estamos. Aquí estamos para toda la República Dominicana y el mundo. Bueno, la Revolución Francesa. En el pasado programa vimos la trascendencia de la Revolución Francesa, pero ¿cuánto costó esta revolución? ¿Cuánta sangre en París? ¿Cuánta sangre en Francia? Esos dos pilares, Maximilien Robespierre, quien, bueno, fue un pacifista, pero luego se convirtió en un déspota sanguinario, y el famoso periodista Jean-Paul Marat, quien también fue acribillado. Esta Revolución Francesa pues ha traído unos cambios dramáticos a la humanidad. Bueno, se dice que desde ahí comienza una nueva era, una nueva edad, la edad moderna. Pero de manera concomitante a esta Revolución Francesa, entonces viene el surgimiento de una nueva república, de una nueva nación, la nación del norte, los Estados Unidos de Norteamérica, la Declaración de Independencia, la Constitución que más luego fue promulgada. Entonces encontramos aquí dos líneas paralelas, y vamos a hablar de esto en el programa de hoy, precisamente, esas dos líneas paralelas que no se juntan, la influencia del Renacimiento, haciendo su énfasis en la razón, y la influencia de la Reforma Protestante, o lo que se conoce también como el movimiento reformado, los puritanos, con John Knox, con Juan Calvino, pilares de esto, con Martín Lutero, ¿verdad? Quien de alguna forma también fue mentor de todos estos cambios. Bueno, su énfasis fue a la verdad verdadera, a la palabra de Dios, y los Estados Unidos siguieron esta trayectoria, mientras que los franceses siguieron la trayectoria de los ilustrados, en otras palabras, de Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot. Ellos influenciaron a intelectuales que se reunían a tertuliar, a hablar, y luego entonces influenciaron al Congreso, e influenciaron a los campesinos, e influenciaron a obreros, a personas sencillas, e influenciaron a toda Francia, y derribaron la monarquía. No se pierda, por favor, la totalidad del programa de hoy, porque seguiremos hablando acerca de la influencia de las ideas, ¿verdad? Lo que uno oye, lo que uno lee, y luego entonces lo que uno cree, y todo esto afecta a la voluntad y determina la conducta. En otras palabras, no hay cosas ingenuas, no, porque las doctrinas no mueren, solamente duermen y viene alguien y levanta estas doctrinas para bien o para mal. Nos vamos a una pausa y retornamos entonces para hablar de estos tópicos tan interesantes para bien de nuestra nación y para bien de toda persona que tenga capacidad para oír, para ponderar y para determinar. Podríamos llamar desenfreno. Y el desenfreno tiene que ver con Dios, porque Dios es quien frena al hombre. Cuando Dios quita el freno, el hombre se desenfrena. Puede pasar con usted. Dios que le está hablando y que le está llamando, como le habló a Maximilien Robespierre, téngalo por seguro, que Dios habló a la conciencia, porque Dios es justo. Pero Maximilien Robespierre trataba de sacar a Dios de su conciencia y de enseñarle a otro que Dios no es una realidad. Es más, llegó un punto de que él mismo se creyó Dios. Y entonces ahí entró en algo que se conoce como la lucha del ego. Porque esa es la gran lucha cósmica de la humanidad, la lucha del ego. ¿Y qué significa esto? Bueno, Satanás quiere ser adorado, el hombre quiere ser adorado y Dios quiere ser adorado. Eliminamos al Dios de la Biblia y ahora se levanta y se entró en una diosa, que es la diosa de la razón. ¿Cuántos intelectuales en la República Dominicana, en América Latina y el mundo se están postrando ante la diosa de Maximilien Robespierre? Es decir, la diosa de la razón. Lo que yo no puedo entender por la razón, no lo acepto. Como a Dios no lo puedo entender por la razón, Dios no existe. Miren esta locura, cambiar el calendario. Observe, cambiar el calendario. Es decir, ellos entendían que el año 1 debía comenzar en el 1792. Es decir, que eso de antes y después de Cristo, no, sino más bien desde el 1792 en adelante. Pero otro dato interesante también. Sabiamente Dios ha establecido 6 días para el trabajo y 1 para el descanso.
Maximilien Robespierre, con esa mente brillante y los que estaban con él, decidieron hacer una semana de 10 días. Un total fracaso. Amigo, la sabiduría de Dios es la que predomina. 6 días para trabajar y uno para descansar. Si tú no tienes las evidencias de que robó, no importa si es un político, no importa quién fuere. Tú no puedes decir que robó si tú no lo viste que robó. Sí, pero yo he visto las mansiones y los lujos que tienen. Además es el rumor público. Sí, precisamente nuestra legislación dice que cuando hay rumor público, ¿quién debe de asumir la responsabilidad? Bueno, el Ministerio Público. ¿Pero eres Ministerio Público? No, eres parte del rumor. Evidente que fue llevado por el voto de los evangélicos o protestantes. Este hombre, de una manera inadecuada, por falta de una cosmovisión correcta, bíblica y un conocimiento de la historia, quiso instaurar una especie de teocracia y estableció un día de ayuno. ¿Podía hacerlo? No, no podía hacerlo. Podía hacerlo si todo el mundo decía que había que hacerlo, pero no podía imponer algo religioso porque el Estado no es religioso. Al tratar nuevamente del tema de la Revolución Francesa, debemos de hacerlo teniendo pendientes, pues algunas verdades verdaderas de las Escrituras. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Dios prende a los sabios en su astucia. Eso es maravilloso, poder ver esto en el transcurrir de los hechos, en el transcurrir de la historia. Como dijera el sabio apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. En otras palabras, mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, con las normas que planteamos, porque esas mismas cosas van a caer sobre nosotros. En sentido particular, temo significativamente a esto. Lo que hablamos, lo que expresamos, lo que enseñamos, todo esto sirve como medida para nosotros mismos. Exigimos santidad, bueno, se demanda de nosotros santidad. Exigimos de los otros paz, bueno, somos nosotros pacificadores, porque los demás van a demandar eso de nosotros también. ¿Exigimos qué? Exigimos que las personas no critiquen ni murmuren, pues debemos de cuidarnos nosotros también, de no murmurar, como dice la Biblia. Cuando hablen mal de ti, no lo cojas muy en serio, porque tú sabes muy bien en tu corazón que tú también has criticado y has juzgado a otras personas. Lo que estamos queriendo comunicar es que estos principios deben regularnos y que debemos de tenerlos pendientes en lo que tiene que ver con los hechos de la historia, y muy especialmente en lo relacionado con la Revolución Francesa. Un comentario al margen. No sabemos por qué en las escuelas, en las universidades, no se habla con más énfasis de la Revolución Francesa como de la Segunda Guerra Mundial. Fue un acontecimiento, bueno, que debe ser recordado. Pero no solamente la Revolución Francesa y su impacto con la Declaración de los Derechos del Hombre, sino todos los actores de la Revolución Francesa y cómo el pensamiento influye en la conducta de la persona. Se puede decir que la Revolución Francesa fue un movimiento revolucionario, pero además de esto fue un movimiento filosófico. Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot fueron los principales inspiradores. Ahora tendríamos que preguntarnos qué creyó Voltaire, qué creyó Rousseau, qué creyó Montesquieu, cuáles fueron también sus influencias. Ya hemos considerado a Rousseau, ¿verdad? Un hombre que se cita con bastante frecuencia en los círculos académicos. Rousseau creía que el hombre era bueno por naturaleza, pero en Rousseau se dio una contradicción, como la contradicción que se dio también en Maximilien Robespierre. ¿Y cuál fue la contradicción? Bueno, que él decía que el hombre era bueno y su comportamiento no era bueno. Rousseau menospreció a su mujer. Rousseau creyó que la educación de sus hijos, más que doméstica, debió de ser una educación académica. Y sus postulados en la práctica no se vivieron, no se cumplieron. En otras palabras, como decían los griegos, bueno, es muy bueno hablar de las virtudes, lo difícil es vivir a la luz de las virtudes. El papel todo lo aguanta. Y también cuando usted habla, puede hablar todo lo que usted quiera, pero
vivir a la luz de lo que se está proponiendo es otra cosa. Entonces este movimiento revolucionario fue más que un movimiento de cambios, fue un movimiento filosófico y perdura hasta el día de hoy. Ellos trataron de eliminar a Dios y entronar a la razón. Todo lo que sonaba religioso lo quitaron. Las calles, ¿verdad?, por la influencia cristiana del catolicismo. Bueno, y por qué no, también de la Reforma. No se olvide usted la procedencia de Juan Calvino, precisamente, Juan Calvino de Francia. Aun cuando se habla de Juan Calvino como ginebrino, pero era francés. Es decir, que las ideas de Calvino también eran conocidas en los círculos intelectuales allá en Francia. Pero Robespierre entendió que toda señal de fe, de religión, debía eliminarse. Contradictorio esto, no paradójico, no contradictorio, porque precisamente dentro de las declaraciones de los derechos del hombre, hay uno que dice, bueno, que se debe permitir la libertad de culto y que se debe tener tolerancia religiosa, pero este hombre cuando llega a tener todo el poder en Francia, hace todo lo contrario. Elimina a los curas, a los sacerdotes, todo lo que olía a religión, todo lo que olía a fe. Destacar algo más. El poder de las ideas. Se ha dicho en más de una ocasión que las ideas no mueren, solamente duermen. Estas ideas revolucionarias fueron el resultado de una antítesis. ¿Cuál antítesis? Bueno, todo lo que sonara teología, pero teología real, buena y verdadera. De ahí es que ellos prefieren mejor seguir la línea de los atenienses. Y esto es interesante. Cuando Pablo visitó Atenas, en el tiempo de su apogeo, encontró en un lugar donde se reunían para filosofar y para rendir cultos, encontró una inscripción que decía al Dios no conocido. En otras palabras, con toda su sapiencia y toda su sabiduría, ellos tenían dudas, como por si acaso, ¿verdad?, al Dios no conocido. Y entonces Pablo partió de ahí para presentar al Dios vivo y verdadero, y luego habló de Jesucristo como el enviado de Dios. Y al final terminaron diciendo que Pablo estaba loco, pero el areopagista, Dionisio, se convirtió, y con él toda su familia. Pero a Pablo estuvieron a punto de apedrearlo. Bueno, ¿qué es lo que queremos connotar? Lo que queremos connotar aquí es que Francia y la humanidad, es decir, los seguidores de la Revolución Francesa y de la filosofía de la Revolución Francesa, caen también en una incertidumbre. En otras palabras, en un vacío existencial, y le dejan un margen a ver si Dios existe. Pasa lo mismo con un catedrático universitario en la República Dominicana. Este catedrático, bueno, ateo, le estaba enseñando a sus estudiantes la importancia de que el hombre se desprenda de Dios. En otras palabras, Dios no existe. Él, narrando la historia, decía que el retraso de los pueblos se ha debido a la creencia en Dios y el hecho de que el hombre le tema a ese ser supremo. Bueno, todos los estudiantes, la mayoría de los estudiantes quedaron convencidos, el catedrático, el letrado, el culto, el iluminado. De repente, a través de la magia del celular, entra una llamada y quien llama a ese catedrático es su hijo y él lo saluda con mucho cariño y con mucha ternura. Al final de la conversación, delante de los estudiantes, por vía telefónica, como hemos dicho, el catedrático termina diciendo: Dios te bendiga, mi hijo. Oh, el hombre que se ha pasado toda una hora negando de forma positiva y de forma consistente la realidad de la existencia de Dios, ahora despide a su hijo diciéndole: hijo, que Dios te bendiga. Los estudiantes, apesadumbrados, confusos, en incertidumbre, pues no se quedan callados y le preguntan al profesor: profesor, pero usted nos acaba de decir ahora mismo que usted no cree en Dios, y entonces ¿por qué le dice a su hijo Dios le bendiga?
el profesor de una manera sarcástica dice, bueno, por si acaso, por si acaso. ¿Estaba hablando con sinceridad el catedrático? Creo que sí. Aun cuando negaba a Dios y cuando parecía estar seguro, había dentro de sí una incertidumbre. Con toda la prosperidad que puedan tener las naciones y toda la cultura y todo el nivel académico que puedan tener los seguidores de la Ilustración, de la Revolución Francesa, queda un vacío, y es el vacío de Dios. Observemos un poco más a los dos grandes mentores de la Revolución Francesa. Sí, usted sabe que la clave de la enseñanza es la repetición, y por eso si usted está siguiendo esta línea de pensamientos y de enseñanza, usted se va a dar cuenta que usualmente repetimos y volvemos a repetir, porque forma parte de una de las 7 leyes de la enseñanza, la repetición. Los dos grandes mentores de la Revolución Francesa, Maximilien Robespierre y Jean-Paul Marat. Estos hombres eran hombres cultos y letrados. En el caso de Maximilien Robespierre, era un pacifista y era un hombre que al parecer tenía una conducta intachable. ¿Saben cuál fue el calificativo que le dieron a Maximilien? El incorruptible. Oiga bien, políticamente, wow, un calificativo excelente. Por eso logró avanzar. Siempre se le tomaba en cuenta para las decisiones capitales. Antes de la revolución fue amigo del rey, pero luego se unió a la clase desposeída de abajo. Era amado y querido, pero ¿de qué forma? Pero tenía un lenguaje atractivo e incendiario. Era un hombre que convencía. Cuando abría su boca, había que escucharlo, había que oírlo. Estaba en contra de la pena capital. Esa contradicción que se da, ¿verdad?, en estos hombres, como Rousseau, que estaba en contra de la pena capital y a favor, no se sabía. En el libro propuesto para la humanidad, el derecho penal del enemigo, del cual hablamos en una ocasión, se da esa contradicción precisamente de la pena capital o no pena capital. Es lo que se conoce como la doble moral. La necesidad de la pena capital, pero no, porque la gente no entiende el asunto de la pena capital. Bueno, parece que de manera demagógica, Robespierre promovía que no se ejecutaran a los adversarios de la monarquía y más luego a los adversarios de la ya famosa Revolución Francesa. Pero cuando este hombre llegó al poder, se convirtió en un sanguinario. La sangre corría significativamente en Francia. Más de 800 personas morían en la guillotina al mes. ¿Usted puede pensar en eso? ¿Usted puede imaginarse todas las cabezas cortadas? Por eso le cambiaron el nombre, de incorruptible al sanguinario. Es más, le pusieron hasta un apellido, el apellido del doctor Guillotin. El doctor Guillotin precisamente fue el que inventó la guillotina. Y bueno, esto se inventó como una manifestación de misericordia. Y usted dirá, ¿cómo puede ser que la guillotina como una manifestación de misericordia? Sí, porque la forma de quitarle la vida a los que se oponían a las leyes o eran catalogados como adversarios del Estado, era una forma más lenta, es decir, que morían al paso. Entonces era una muerte más tortuosa. Entonces este doctor Guillotin, al inventar la guillotina, pues, wow, fue maravilloso porque la cabeza la cortaban, hizo facto, en el acto, sufría menos la persona. Pues a Robespierre le pusieron también ese apodo, Guillotin. Ahora, ¿cuándo comienza su deterioro? Bueno, cuando comienza a recibir gloria y saca a Dios de todo el negocio. A esto bien le podríamos llamar desenfreno. Y el desenfreno tiene que ver con Dios, porque Dios es quien frena al hombre. Cuando Dios quita el freno, el hombre se desenfrena. Puede pasar con usted. Dios que le está hablando y que le está llamando, como le habló a Maximilien Robespierre, téngalo por seguro, que Dios habló a la conciencia, porque Dios es justo. Pero Maximilien Robespierre trataba de sacar a Dios de su conciencia y de enseñarle a otro que Dios no es una realidad. Es más, llegó a un punto de que él mismo se creyó Dios. Y entonces ahí entró en algo que se conoce como la lucha del ego. Porque esa es la gran lucha cósmica de la humanidad, la lucha del ego.
¿Y qué significa esto? Bueno, Satanás quiere ser adorado, el hombre quiere ser adorado y Dios quiere ser adorado. Ahora, ¿cuál de los tres merece ser adorado? Bueno, el que creó. ¿Quién creó? Satanás, no. ¿Quién creó? El hombre, no. ¿Quién creó? Dios, sí. Es decir, que Dios merece ser adorado por creación. Ahora, la adoración a Dios está íntimamente ligada con la felicidad del hombre. El hombre adora a Dios y es feliz. El hombre no adora a Dios, porque está diseñado así, es un ser infeliz. Esa es la ecuación, simple y llanamente. Bueno, en un momento determinado, Maximilien Robespierre entonces decide hacer un festival. Ya hablamos de esto, ¿no? Pero es bueno recalcarlo. Hubo una algarabía, una multitud, y él salió de repente, vestido de manera majestuosa, de blanco, como si fuera un dios. Pero realmente el énfasis no era él, era una gran estatua, una diosa nueva. Eliminamos al Dios de la Biblia y ahora se levanta y se entró en una diosa, que es la diosa de la razón. ¿Cuántos intelectuales en la República Dominicana, en América Latina y el mundo se están postrando ante la diosa de Maximilien Robespierre? Es decir, la diosa de la razón. Lo que yo no puedo entender por la razón, no lo acepto. Como a Dios no lo puedo entender por la razón, Dios no existe. Saque esa idea. Porque Maximilien Robespierre, después de eso, al otro día, comenzó su desgracia. ¿Y cuál desgracia? Mandó a matar a uno de sus aliados. Porque éste le cuestionó que se había sobrepasado el límite. Y entonces se convirtió Robespierre en un paranoico. Veía complot por todo lugar. Y al pasar esto, ¿qué ocurrió? Simple y llanamente decidieron matarlo. Pero lo que pasa con todos los hombres que se alejan de Dios y que se tornan enemigos de Dios, Maximilien Robespierre intentó suicidarse, se tiró un tiro en la mandíbula pero no lo logró, sus demás compañeros sí lo lograron. Esa es la historia. Cleopatra, César, ¿quién más? Bruto, ¿quién más? Lea la historia. Napoleón lo intentó, ¿quién más? Hitler, lea la historia. Y usted se va a dar cuenta que a todos los que se alejan de Dios terminan mal. Él terminó mal. Bueno, al final él dijo, yo lo único que puedo decir es que lo que he dejado, y más bien no lo dijo él, lo corroboró, fue uno que estaba con él en la prisión, la Declaración de los Derechos del Hombre. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa. Pero cuando regresemos, vamos a hablar del periodista y de la importancia del periodismo. Jean-Paul Marat. Jean-Paul Marat. ¿Quién fue Jean-Paul Marat? Es una enseñanza para el periodismo de toda América Latina y de todo el mundo. Hablaremos de Jean-Paul Marat y de cómo incitó de manera significativa a que muchos fueran llevados a la guillotina y no se conformaba, no se saciaba. Y cómo concluyó o cómo fue concluida su existencia. Una pausa y retornamos para continuar hablando de cosas edificantes. Estamos llega hasta ustedes gracias a la cortesía de Manuel Matos Brea y Asociados, Corredores de Seguros. Centro Educativo Las Américas, un equipo de profesionales al servicio de la educación de sus hijos.